La clase media ha muerto y no te diste cuenta. La brutal caída de tu bolsillo entre 2020 y 2026. Hace 6 años compraste 1 kilo de carne con el dinero de 2 horas de trabajo. Hoy necesitas 4 horas para comprar lo mismo. Y no cambiaste de empleo. No bajó tu productividad. Tu salario incluso subió en números. Pero algo se rompió en el camino entre tu bolsillo y el supermercado. Algo silencioso. Algo que los noticieros mencionan con gráficos coloridos, pero que nunca explican de verdad. Porque la clase media está desapareciendo frente a tus ojos y nadie te avisó que ya estabas adentro de esa estadística. Mientras leías sobre inflación como si fuera un problema ajeno, tu carrito de compras se iba vaciando semana tras semana. Mientras pensabas que estabas administrando mal tu dinero, la realidad es que tu dinero dejó de alcanzar para lo que siempre alcanzó. Y lo peor es que todavía crees que el problema eres tú. Que si tan solo fueras más organizado, más disciplinado, más inteligente con tus finanzas, podrías volver a vivir como vivías antes. Pero déjame decirte algo que nadie más te va a decir con esta claridad. No eres tú, nunca fuiste tú. Lo que pasó entre 2020 y 2026 fue un terremoto económico silencioso que partió en dos la vida de millones de personas que creían estar seguras. Personas que tenían trabajo estable, ahorros, proyectos. Personas exactamente como tú. Y hoy vamos a poner números reales a esa sensación que te persigue cada vez que miras el ticket del supermercado. Vamos a comparar qué comprabas antes con 1 hora de tu salario y qué compras ahora. Y te adelanto algo. Cuando termines de escuchar esto, vas a entender por qué cada vez hay menos cenas con amigos, menos salidas al cine, menos proyectos de vida, porque la clase media no colapsó de golpe. Se fue erosionando compra por compra, sacrificio por sacrificio, renuncia por renuncia. Empecemos por lo más básico. El pan. En 2020, con el equivalente a 1 hora de trabajo promedio en América Latina, podías comprar entre 8 y 12 kilos de pan, dependiendo del país. Era algo tan simple que ni siquiera lo pensabas. El pan estaba ahí, siempre disponible, siempre accesible. Hoy, con esa misma hora de trabajo, compras entre 3 y 5 kilos. La mitad. Literalmente la mitad de pan por el mismo esfuerzo. Y no estamos hablando de pan artesanal ni de panaderías gourmet. Estamos hablando del pan blanco básico de toda la vida. Ese que acompaña el desayuno, la cena, el mate de la tarde. Ese pan que nunca fue un lujo hasta que de repente empezó a serlo. Ahora piensa en la leche. 1 litro de leche entera en 2020 te costaba aproximadamente 15 minutos de trabajo. Hoy te cuesta entre 30 y 40 minutos. Para comprar lo mismo que antes comprabas con 1/4 de hora, ahora necesitas trabajar casi 3/4 de hora. Y seguimos hablando de leche. No de leche orgánica, ni deslactosada, ni fortificada. Solo leche. La que siempre estuvo en todas las heladeras de todas las casas de clase media. Pero aquí viene lo que realmente duele. Porque estos productos no subieron aisladamente. Subieron todos, al mismo tiempo, con la misma intensidad. Y si me estás escuchando y sentís que algo hace clic en tu cabeza, si estás empezando a entender por qué tu plata ya no rinde como antes, haceme un favor. Deja un like ahora mismo, porque necesito saber que esto te está llegando. Que no estoy hablando solo, que hay más gente dándose cuenta de lo que realmente pasó. Los huevos. 12 huevos en 2020 equivalían a media hora de trabajo promedio. Hoy necesitas entre 1 hora y 1 hora y media para comprar la misma docena. Triplicaron su costo en términos de tiempo trabajado. Y estamos hablando de huevos. Proteína básica. Alimento esencial. El recurso al que siempre acudías cuando la plata no alcanzaba para otra cosa. Cuando decías, bueno, esta semana vamos a comer más huevos y menos carne. Pero ahora hasta los huevos se convirtieron en una decisión económica que requiere planificación. El arroz, ese salvavidas eterno de la economía doméstica, también traicionó. 1 kilo de arroz te costaba 20 minutos de trabajo en 2020. Hoy te cuesta entre 40 y 50 minutos. Otra vez, más del doble. Y vas sumando. Vas sumando pan más leche, más huevos, más arroz, y te das cuenta de que tu canasta básica ahora te cuesta el doble de horas trabajadas que hace 6 años. Pero tu jornada laboral sigue siendo la misma. 8 horas. 9 si contamos el transporte. Las mismas horas, la mitad de comida. Y acá empieza a aparecer algo perverso.
Algo que no se ve en los gráficos de inflación, pero que está matando lentamente a la clase media. Porque cuando tu comida te cuesta el doble de tiempo trabajado, no solo comes menos. Tampoco estás menos tiempo con tu familia. También renuncias a todo lo demás. A los gustos, a los proyectos, a los sueños. Porque si apenas alcanza para lo básico, todo lo demás se convierte en un lujo inalcanzable. Hablemos de la carne. En 2020, un kilo de carne vacuna estándar te costaba entre 2 y 3 horas de trabajo. Hoy te cuesta entre 5 y 7 horas. Más del doble. Y la carne siempre fue el termómetro de la clase media. Cuando una familia podía comer carne 2 o 3 veces por semana sin pensarlo, estaba bien. Estaba en la clase media. Cuando la carne se convierte en un evento especial, en algo que se compra solo los domingos o cuando viene visita, algo se quebró. Y eso se quebró. Para millones de personas, la carne dejó de ser parte de la dieta habitual. No porque cambiaron a una alimentación vegetariana por convicción, sino porque simplemente ya no pueden pagarla con la misma frecuencia. El pollo, la alternativa clásica, también subió. Un kilo de pollo en 2020 equivalía a 1 hora y media de trabajo. Hoy equivale a 3 horas. Duplicó. Hasta el pollo, que siempre fue la opción económica, ahora requiere que trabajes el doble de tiempo para conseguirlo. Y vas armando tu semana. Vas calculando. Lunes pollo, miércoles huevos, viernes si alcanza un pedacito de carne, sábado fideos con salsa, domingo repetimos lo que sobró. Y así, de a poco, sin darte cuenta, tu alimentación ya no la define tu gusto ni tu salud. La define tu salario medido en horas trabajadas por kilo de comida. Te convertiste en una calculadora humana que todo el tiempo está convirtiendo precios en tiempo de vida. Y eso agota. Agota el cuerpo y agota el alma. Ahora salgamos de la comida por un momento. Hablemos del transporte. En 2020, con el equivalente a 10 horas de trabajo, podías llenar el tanque de un auto promedio. Hoy necesitas entre 20 y 25 horas. Si usas transporte público, el boleto que te costaba 10 minutos de trabajo ahora te cuesta 25 o 30 minutos. Y acá aparece otro efecto dominó que nadie menciona. Cuando el transporte se encarece tanto, la gente empieza a moverse menos. Empieza a rechazar trabajos que quedan lejos. Empieza a perder oportunidades. Empieza a encerrarse en radios cada vez más pequeños. La ciudad se achica. Las posibilidades se reducen. Y todo porque el costo de trasladarse se comió una porción enorme del salario. Pensá en los servicios básicos: la electricidad, el gas, el agua. En 2020, pagar los servicios básicos de una casa promedio te costaba entre 30 y 40 horas de trabajo al mes. Hoy te cuesta entre 70 y 90 horas. Casi se triplicó. Estás trabajando casi un tercio de tu mes solo para mantener las luces prendidas y el agua corriendo. ¿Y todavía no pagaste el alquiler? ¿Todavía no compraste comida? ¿Todavía no pusiste un peso en salud o educación? Solo servicios básicos, y ya te consumieron un tercio del mes. Y me pregunto si en este momento te está cayendo la ficha de por qué te sentís tan agobiado. De por qué aunque ganes más que hace 6 años, vivís peor. De por qué no alcanza nunca. Si es así, si esto te está resonando, suscríbete al canal ahora. Porque vamos a seguir destapando estas verdades que nadie más está contando con esta crudeza. Los remedios. Acá la cosa se pone directamente dramática. Un analgésico común de venta libre que en 2020 te costaba media hora de trabajo, hoy te cuesta 2 horas. Cuadruplicó. Los medicamentos para enfermedades crónicas, esos que la gente tiene que tomar todos los meses sí o sí, aumentaron entre 300 y 500% en términos reales. Y cuando hablo de términos reales, hablo de cuántas horas de tu vida tenés que trabajar para comprarlos. Porque los precios nominales no dicen nada. Los números grandes en los carteles no significan nada si no los medís contra tu capacidad de compra. Y tu capacidad de compra se desplomó. La salud dejó de ser un derecho para convertirse en un privilegio. Y no estoy hablando de tratamientos sofisticados ni de cirugías complejas. Estoy hablando de una consulta médica, de unos estudios de rutina, de los remedios de todos los meses, cosas que cualquier persona de clase media podía pagar sin dramas hace 6 años.
Hoy esas mismas cosas implican endeudarse, pedir prestado, resignar otras cosas. Y esto no lo dicen las estadísticas oficiales, porque las estadísticas hablan de inflación general, de canastas básicas, de índices de precios, pero no hablan de vos. No hablan de esa noche que no dormiste pensando cómo ibas a pagar el remedio de tu mamá. No hablan de esa vez que cancelaste el control médico porque no te alcanzaba. No hablan del miedo real y concreto que sentís cada vez que algo se rompe en tu cuerpo o en el de alguien que querés. La educación. En 2020, una familia de clase media podía pensar en mandar a sus hijos a una universidad privada si la pública no les servía. Podía pagar clases particulares de apoyo. Podía comprar los libros, los materiales, la tecnología necesaria. Hoy, esa misma familia está considerando seriamente si sus hijos pueden seguir estudiando o si tienen que salir a trabajar para ayudar en casa. Las matrículas universitarias privadas aumentaron entre 200 y 400% en términos reales. Los materiales de estudio, lo mismo. Una computadora que antes podías comprar con 2 meses de ahorro, hoy te requiere 6 meses. Y no estamos hablando de equipos de última generación. Estamos hablando de una computadora básica para que un estudiante pueda hacer sus trabajos. La educación, que siempre fue el ascensor social de la clase media, se está convirtiendo en un lujo. Y cuando la educación se convierte en lujo, se cierra el círculo. Porque sin educación, las próximas generaciones no van a poder ni siquiera mantenerse en la clase media. Van a caer. Van a caer más rápido de lo que cayeron sus padres. Y esto es lo que nadie te está diciendo cuando habla de inflación. Que no se trata solo de que las cosas están más caras. Se trata de que se está cerrando el camino de ascenso. Se está bloqueando la posibilidad de mejora. Se está condenando a generaciones enteras a vivir peor que sus padres. Y eso rompe algo fundamental en el contrato social. Rompe la esperanza. Ahora hablemos de algo que duele especialmente. El ocio. Las salidas. Lo que te hacía sentir humano y no solo una máquina de trabajar y sobrevivir. En 2020, podías ir al cine con tu familia con el equivalente a 3 horas de trabajo. Entradas y pochoclo incluidos. Hoy necesitas entre 7 y 9 horas, casi 3 veces más. Una cena afuera en un restaurante modesto te costaba 6 horas de trabajo. Hoy te cuesta entre 15 y 18 horas, más de 2 días completos de trabajo por una cena. Y ahí está la razón por la que ya no salís, por la que hace meses que no vas al cine, por la que las cenas con amigos se convirtieron en algo que haces una vez al año en algún cumpleaños. No es que te volviste aburrido. No es que perdiste las ganas de vivir. Es que vivir se puso tan caro que tuviste que elegir entre comer y disfrutar. Y siempre vas a elegir comer. Pero en esa elección forzada, perdés algo esencial. Perdés la ligereza. Perdés la capacidad de desconectar. Perdés esos momentos que te recargaban las pilas para seguir adelante. Y te quedás solo con la rutina. Levantarte, trabajar, volver, dormir. Levantarte, trabajar, volver, dormir. Y al final del mes mirar la cuenta y ver que a pesar de todo el esfuerzo, apenas alcanzó para lo mínimo. Las vacaciones ni las menciono, porque unas vacaciones modestas que en 2020 te costaban un mes de salario, hoy te cuestan 3 meses. Y nadie tiene 3 meses de salario ahorrados para vacaciones cuando apenas está llegando a fin de mes. Pero acá viene algo que me parece crucial entender, porque podrías pensar que esto es solo cuestión de ajustar el cinturón, de ser más austero, de adaptarse a los nuevos tiempos, y está bien, todos podemos ser más cuidadosos con la plata. Pero hay un límite. Hay un punto donde la austeridad se convierte en privación. Y estamos cruzando ese punto de manera masiva. Cuando una familia tiene que elegir entre comprar remedios o comprar carne, no está siendo austera, está siendo violentada económicamente. Cuando un estudiante tiene que dejar la universidad porque no puede pagar el transporte, no es falta de esfuerzo, es expulsión del sistema. Y lo más perverso es que todo esto sucede mientras los números macro parecen estar bien. El Producto Bruto crece en algunos países, las exportaciones suben, las empresas grandes reportan ganancias récord. Pero vos, que sos clase media, que trabajás honestamente, que cumplís con todas las reglas, vos estás cada vez peor. Y nadie te explica por qué. Te dicen que es la inflación.
Te dicen que es la situación internacional. Te dicen que hay que esperar. Pero mientras tanto, tu vida se va achicando. Tu horizonte se va estrechando. Tus sueños se van muriendo de a poco. Y lo peor es que te sentís solo en esto. Porque todos siguen publicando sus vidas perfectas en redes sociales. Todos siguen fingiendo que está todo bien. Y vos empezás a creer que sos el único que no llega. El único que la está pasando mal. Pero no es así. Hay millones en tu misma situación. Millones que están haciendo exactamente el mismo malabarismo. Que están sacrificando exactamente las mismas cosas. Que están sintiendo exactamente el mismo agobio. Lo que pasa es que nadie lo dice en voz alta. Porque admitir que estás mal económicamente se siente como admitir un fracaso personal. Y no es un fracaso personal, es un fracaso sistémico. Es el resultado de decisiones económicas que tomaron otros, de políticas que beneficiaron a algunos sectores y perjudicaron a otros, de un modelo que exprimió a la clase media para sostener otras cosas. Y acá viene algo que tenés que entender. La clase media no es solo un segmento estadístico. Es el sostén de cualquier sociedad estable. Es la gente que paga impuestos, que consume, que ahorra, que invierte, que genera empleo. Cuando la clase media se empobrece, toda la sociedad se empobrece, porque no solo hay menos consumo, también hay menos movilidad social, menos innovación, menos estabilidad, menos futuro, y estamos en ese punto. Estamos en el punto donde la clase media está dejando de existir como la conocimos. Se está partiendo en dos. Unos pocos logran aferrarse y hasta subir, pero la mayoría está cayendo. Está pasando de clase media a clase media baja, de clase media baja a vulnerable. Y esa caída no es gradual, es brusca, es traumática, y es invisible para las estadísticas hasta que ya es demasiado tarde. Volvamos a los números concretos para cerrar el panorama. En 2020, con un salario promedio de clase media, podías cubrir tus gastos básicos con aproximadamente el 60% de tu ingreso. Te quedaba un 40% para ahorrar, para gustos, para imprevistos, para proyectos. Hoy, esos mismos gastos básicos te consumen entre el 90 y 100% de tu salario. No te queda nada. Cero margen. Cero ahorro. Cero capacidad de respuesta ante cualquier emergencia. Y vivir sin margen es vivir al borde del abismo permanentemente. Es saber que cualquier imprevisto, una enfermedad, una reparación del auto, un problema en la casa, cualquier cosa puede tirarte abajo completamente. Y esa angustia es tóxica. Te enferma, te envejece, te quita el sueño, te roba la capacidad de disfrutar lo poco que tenés porque siempre estás pensando en lo que puede salir mal. Los ahorros desaparecieron. En 2020, la familia promedio de clase media tenía ahorros equivalentes a 3 o 4 meses de gastos. Hoy, más del 60% de las familias de clase media no tiene ahorros. Vive al día. Y sin ahorros no hay futuro. No hay jubilación digna. No hay educación universitaria para los hijos. No hay posibilidad de emprender. No hay red de seguridad. Solo hay presente. Un presente cada vez más difícil y un futuro cada vez más incierto. Entonces acá estamos, 2026. La clase media se empobreció y la mayoría no se dio cuenta hasta que ya estaba adentro. Porque fue gradual, porque fue silencioso, porque cada ajuste individual parecía menor. Dejar de comprar esto, resignar aquello, posponer lo otro. Pero cuando sumas todos esos ajustes individuales a lo largo de 6 años, te das cuenta de que perdiste la mitad de tu capacidad de compra, que trabajás las mismas horas o más y vivís peor, mucho peor. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Porque podés quedarte en la negación, podés seguir creyendo que es tu culpa, que tendrías que administrarte mejor. O podés abrir los ojos y entender que esto es más grande que vos, que necesitamos hablar de esto, que necesitamos dejar de naturalizar la miseria creciente, que necesitamos exigir respuestas. Si llegaste hasta acá, si este video te removió algo, si sentiste que alguien finalmente puso en palabras lo que venís sintiendo hace años, déjame un comentario. Contame tu experiencia. Contame qué tuviste que dejar de hacer, qué tuviste que sacrificar, aunque sea para desahogarte, aunque sea para que otros lean y sepan que no están solos. Dale like. Suscríbete. Compartí esto.
Porque esta conversación tiene que llegar a más gente. Tiene que salir de las sombras. Tenemos que dejar de fingir que estamos bien cuando no estamos bien. Y aunque no tengamos todas las soluciones ahora, el primer paso siempre es reconocer el problema. Y el problema es este. La clase media está desapareciendo. Y vos estás en el medio de esa desaparición. La pregunta es si vas a seguir dejando que pase o si vas a empezar a hacer ruido.